Dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y cuando estaba el Señor hablando, hermanos, en una ocasión habló de una parábola de las 10 vírgenes. Las 10 eran vírgenes. Las 10 tenían lámparas. Las 10 salieron a recibir al esposo. Las 10 se durmieron. Y nada más. Hermanos, las 10 se despertaron, porque dice la Biblia que a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Pero de esas 10 vírgenes, 5 no entraron a las bodas. O sea, hermanos, la mitad, qué tremendo, fíjate, la mitad no entraron. No era que unas eran 5 y otras eran mujeres malas, o no, eran 10 vírgenes. No eran 5 vírgenes y 5 mujeres depravadas o mujeres malas, o no eran 5 vírgenes o mujeres y 5 mujeres de mal vivir. No, eran 10 vírgenes. Pero, hermanos amados, unas eran sabias y las otras eran insensatas. En inglés dice foolish, que viene de la palabra fool, que quiere decir necio. Pero necio no quiere decir terco, hermanos. En México decimos, no seas necio, cuando alguien está terqueando. Necio quiere decir tonto. Pero en México lo usamos mal la palabra. Usamos, no seas necio, quiere decir no seas terco. Necio es tonto. Véanlo en el diccionario. Eran vírgenes insensatas que no llevaron aceite. Tenemos que prepararnos, hermano. Y cuando les faltaba el aceite, le dijeron a las vírgenes sabias, las insensatas, le dijeron a las sabias, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Porque, hermanos, salieron a recibir al esposo y traían, mis amados hermanos, lámparas. Tener la lámpara encendida. Pero, mis hermanos, para que la lámpara encida tienes que tener aceite. Yo me acuerdo ahí en el rancho, ahí con mis abuelitos allá yo era un niño hace 50 años, no había luz eléctrica, hermanos. Y usaban candiles, se le ponían petróleo, hacían un hoyo a un frasco de Nescafé y le hacían un hoyo a la tapadera y ponían una garra, un trapo y le ponían ahí a petróleo y hacían candiles, hacían lo que podían para alumbrarse, hermanos amados. Porque el trapo sin petróleo se quema. Y las lámparas tenían que tener aceite. Mis hermanos, y ese aceite no era gratis. ¿Oyó? Se tenía que comprar. Porque dijeron, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes, las prudentes dieron un buen consejo, eran prudentes, no eran tontas. Dijeron las prudentes, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. En otras palabras, le dijeron, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan a los que venden. Ese aceite se vendía, hermanos. No es, hermano, este aceite no es tipo del Espíritu Santo. Casi todas las iglesias dicen, este aceite de que habla aquí es tipo del Espíritu Santo, porque el aceite en la Biblia, en muchas ocasiones, la mayoría es tipo del Espíritu Santo. Pero este aceite no es tipo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no se puede comprar ni vender. El Señor da gratis su Espíritu. Pero hay un aceite que sí tienes que comprar. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia, dice el libro de Proverbios. Hay un aceite
Y este no era aceite para ungir. El aceite tipo del Espíritu Santo es el aceite para ungir. Este no era aceite para ungir, este era aceite para que quemara la lámpara. Hermano, y la Biblia dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Hermano, nuestros ojos tienen que estar ardiendo, tienen que estar viendo. Tenemos que ser, hermanos amados, entendidos. Nuestras lámparas, nuestra visión espiritual tiene que estar entendiendo, ardiendo. Este aceite no era para unción, era para alumbrar. En la Biblia hay dos tipos de aceite, hermano. Bueno, está el aceite de la unción, que era, hermanos amados, con especies aromáticas tan hermoso. Y el aceite del alumbrado, este era aceite para alumbrar. Y el aceite de la unción, hermanos, representa la unción del Espíritu Santo. Dios, hermanos amados, nos da su Espíritu. El Espíritu Santo no se compra, no se vende. Aquel hombre, hermanos amados, le dijo a Pedro, Simón le dijo, le ofreció dinero para que les diera el poder, hermanos, para que sobre quien él pusiera las manos, recibiera el Espíritu Santo. Le dijo Pedro, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se compra. Aleluya. Mis amados hermanos, el Espíritu Santo no se compra ni se vende, pero hay algo que nosotros sí tenemos que comprar. Y este aceite se compara. Id a los que venden. ¿Y cómo se compra este aceite, hermano? Tienes que comprarlo. ¿Cómo? Con dedicación, con consagración, con preparación, con leer la palabra, con abnegación. Aleluya. Santo Dios el Señor. Hermano, y hay que hacerlo ahorita, porque ¿sabe lo que pasó? Dice la Biblia, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Hermano, qué tremendo va a ser eso, hermano. Mira, repito lo que voy a decir, lo repito, no eran mujeres malas, no eran mujeres de mal, eran vírgenes, iban a recibir al esposo, pero el Señor les dice, de cierto os digo que no os conozco. Hermano, qué triste será que haber ido toda tu vida a la iglesia y que el Señor nos diga un día, no os conozco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Tenemos que, dice la Biblia, ocupaos, dice el apóstol, ocupaos en vuestra salvación, ¿con qué, hermanos? ¿Cómo dice? Con temor y temblor. Hermano, pero yo no puedo. A mí me faltan fuerzas. El versículo siguiente te dice, porque Dios es el que en vosotros. Mira, aquí está. Está en el libro de la epístola a los Filipenses. Gálatas, Efesios, Filipenses, antes de Colosenses. Dice Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, Filipenses 2:12, léalo conmigo, hermanos, si gustan. Filipenses 2:12, ahí en su Biblia, fíjate cómo dice, Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor. ¿Y qué más? Y temblor. Hermano, ¿por qué te debes ocupar en tu salvación con temor y temblor? La gente dice, ay, hermano, ya estoy perdonado, pasado, presente y futuro. Aquí le dicen, hermano, yo ya soy salvo y la salvación no se pierde. La salvación no se pierde. Y yo digo, hermano, yo he discutido con muchos hermanos que dicen que la salvación no se pierde. Y yo digo, mira, hermano, le enseño una. Pero ¿sabe qué? Yo ya llegué a una conclusión. Está bien, hermano. La salvación no se pierde. Está bien. El que te vas a perder eres tú.
si no perseveras. Aleluya. La salvación no se pierde, no, la salvación no se va a perder. El que te vas a perder eres tú. Hermanos, ¿saben qué dice la Biblia? Dice la Biblia: al que venciere, dice el Señor, no borraré su nombre del libro de la vida. Quiere decir que el que lo escribió lo puede borrar. Aleluya. El que lo escribió lo puede borrar. Hay poder en Cristo Jesús. ¿Sabe qué dice el Señor? El Señor dice en San Juan 15: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo cortará. Mira nada más lo que dice el Señor. Para estar en la vid tienes que ser ya. Oiga, no está hablando de inconversos, borrachos, marihuanos, no. Está hablando: yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. ¿Qué es un pámpano? Una rama. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí. Para tú ser pámpano, tú tienes que estar en Cristo. ¿Y sabe qué dice de los pámpanos? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Tú puedes estar en Cristo, no llevas fruto, te quita el Señor. ¿Cómo es que muchos dicen que la salvación no se pierde? Aquí te lo está diciendo el Señor. No, pero es que esos que nunca fueron salvos. ¿Cómo vas a decir eso? Eso es como decir que este pámpano nunca estuvo en Cristo. Aquí está el Señor diciendo: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Mira, fíjate lo que dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Oye, hermano, aleluya. Oh, mi alma te alaba y te glorifica, hermano. Aquí nos está diciendo el Señor. ¿Me está entendiendo, hermano? Tú no puedes decir: es que ese no era salvo. Ahora, yo voy a decir una cosa: hay quienes sí de veras nunca fueron salvos, de veras. Hay quienes sí, nunca. Pero hay quienes, hermano, hay quienes han sido salvos y se apartaron. Por eso dice Santiago: hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad. No dice Santiago, no está hablando a los marihuanos, borrachos, pecadores. No, hermanos míos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma. ¿Salvará de qué? De muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Hermano, oiga, yo me acuerdo a una hermana sierva de Dios que yo en la familia la hemos conocido por ya muchos años, más de 30 años, la hermana pastora Raquel Gell. Dice que ella una vez tuvo un sueño que iba subiendo una montaña, hermanos, una montaña. Alrededor de la montaña, iban dando vueltas alrededor de la montaña, un camino angosto. Pero entre más alto subían, más angosto se hacía el camino. ¿Me están entendiendo, hermanos? Era una montaña grande, gigante, y el camino estaba alrededor. ¿Tú has sido de esas montañas, hermano, que la carretera está a un lado la montaña y a otro lado el precipicio, el abismo, el barranco? En México hay muchas veces, hermano. Por allá por la sierra de Ciudad Victoria, por allá donde vive mi mamá, en el estado de Hidalgo, por allá por las cumbres de Veracruz, hermano, ahí te ve la carretera chiquitita, además ves el abismo y los carros se ven chiquititos, hermano, así, porque estás ya subiendo a una altura tremenda y los carros se ven chiquititos. Bueno, pero la montaña de un lado y el abismo de otro. Bueno, ellas iban subiendo en la montaña. Entre más alto iban, más angosto se hacía el camino. Entre más alto iban, más angosto se hacía el camino. ¿Cuántos saben que estamos caminando el camino angosto? Pero de repente, hermanos, ella veía que algunos, con mucho trabajo, hermano, andaban caminando, porque pegándose lo más que se podía a la montaña. Tienes que pegarte a Cristo, hermano. Aleluya. Para no caerte. Y hermanos, en que se pegaban nomás. Oye, hermano, yo he visto videos de esa gente atrabancada, que les gusta andar subiendo, hermanos, y escalando montañas. Ya ves que para subir en una montaña están ahí
pasando por un desfiladero y nada más se ve, hermanos, el caminito angosto, hermanos, y la montaña a un lado y el abismo del otro lado, y están pasando así, hermanos, pegándose a la montaña lo más porque un milímetro más y se caen. Hermano, en este camino tienes que pegarte a Cristo, acércate a Cristo, honra a Cristo para que no te caigas, honrale, alábale, glorifícale. Dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermano, tenemos que apartarnos de mira, tenemos que apartarnos de todo lo que nos aparte de Dios. Aleluya. Me gustó esto que yo leí. Decía alguien, escribió alguien: apártate de todo lo que te aparte de Dios. Sí, hermano. Iban ahí pasando algunos, y cuando ya iban muy alto y el camino estaba muy angosto, iban así nomás pegados a la montaña y subiendo y subiendo, y iban pegaditos, para lo que de repente ella veía que algunos se caían. Y caían de muy alto, hermanos. Fíjate nomás. Y nomás se veían personas con vestiduras blancas cayendo. Hasta llegar. O sea, cayendo hasta... Era un lugar muy alto. Entre más alto subes, más pide Dios de ti. Y más derechito tienes que andar. Cuando éramos niños, hermano, pues está normal que un niño empieza, un niño empieza a caminar. Bueno, yo me acuerdo que los míos empezaron nuestros hijos, ¿verdad? Empezaron a caminar casi al año. No sé, algunos niños empiezan a caminar más antes, pero empiezan a caminar y hacen mueren sus primeros pasos así, y de veces se caen, se dan sus entones, y se levantan, pero eso es normal, porque son niños. Pero hermano, ya ver una persona ya de 20, 30 años y que eso no es normal, o está enfermo, o está medio, no le funciona aquí muy bien, o yo no sé, porque eso no es normal. Nadie se cae, yo me voy a caer, no, ¿qué se va a creer uno? Y tú y yo espiritualmente tenemos que caminar derechito, como a Dios le agrada, y dejar lo que no le agrada a Dios, porque yo quiero, y yo sé que tú quieres, llegar a la montaña, a la cima de la montaña. Aleluya. Pero entonces, ¿cómo se puede hacer? Dice la Biblia: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y después dice el apóstol: porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo voy a decir otra vez: porque Dios es el que en vosotros produce el querer. Dios produce el querer como el hacer. No es tu fuerza, es la fuerza de Dios. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios te va a hacer querer. Alguien dice: hermano, Dios me llamó a predicar a África, pero no siento ir. ¿Yo sé lo que le diría? Examina bien, hermano, si de veras Dios te llamó, porque cuando Dios llama, Dios produce el querer como el hacer. ¿Es cierto? Tú vas, hermano, cuando yo digo, tú vas a querer ir. Hermano, me llamó el Señor a ir a predicar allá a la India, pero no quiero ir. Examina, porque cuando Dios te llama, Dios produce el querer como el hacer. Dios te da el querer. Y alguien dirá: ¿y qué pasó con Jonás, hermano? Jonás no quería ir. ¡Ay! ¿Qué pasó? No te preocupes. ¿Qué pasó con Jonás, hermanos? Jonás no quería ir. Entonces, ¿qué pasó? Dios vino él pensaba que esconderse. Y él pensaba esconderse. Pero estamos diciendo que Dios produce el querer como el hacer. Y luego, Jonás, ¿qué pasó? La Biblia dice que Dios produce el querer como el hacer. ¿Y qué pasó con Jonás? Dios produjo el querer como el hacer. ¿Cómo que no, amiguito lindo? No quería y lo produjo el querer.
¿Cómo lo produjo? Pues le mandó el Señor un taxi, un submarino. Aleluya. El primer submarino no lo inventaron los gringos ni los rusos, lo inventó Jehová de los ejércitos. Y su primer pasajero fue el profeta Jonás, desobediente. No quería ir, se fue para agarrar un barco que iba para Tarsis. Fue a un puerto que se llamaba Jope. ¿Sabes qué quiere decir Jope? Jope quiere decir hermos, Jaffa, en hebreo quiere decir, viene de una palabra que quiere decir hermosura. Ajá, así te pinta el diablo el pecado, hermoso. Sí, así te pinta el diablo. Cuando anuncian el cigarro, el licor, las estaciones, las anuncia el diablo hermoso. Él pensó que podía huir, se fue, pagó el pasaje, se fue para Tarsis. Allá todos conocemos la historia. Le mandó una tormenta al Señor en la mar, lo tiraron al mar, hermanos, y en el mar, hermanos, no lo dejó Dios que se muriera ni que se ahogara. Sea bendito el nombre de Dios, aleluya. Le mandó un taxi submarino. ¿Qué tal? Los animales son más obedientes que nosotros, hermano. Dios le dijo, andaba ya un gran pez, dice el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento dice ballena, whale, en la versión King James. Andaba una ballena por ahí, hay una ballena loca por ahí andando, comiendo sus... ¿Qué comen? Lo que comen, hombre, pues. Comen camaroncitos, dicen que la garganta la tienen muy estrecha, pues son animalones, comen camaroncitos y cosas así chiquitas. ¡Andaba la ballena! Y el Señor le dijo, ¡hey tú! ¡Ven, cómete ese profeta desobediente! Y la ballena dijo, sí, Señor. Y vámonos, se lo come, hermanos, amados. Y ahí en el vientre del gran pez, Dios produjo el querer. ¿No querías? ¡Ay, Señor, me arrepiento! Ahí sí quiso ir, ¿cómo que no? Aleluya. Y después de 3 días y 3 noches, la ballena, el gran pez, vomitó a Jonás. ¿Tú crees que Jonás no quería ir? Ahora sí quería ir. Dios produce el querer como el hacer. Te lo puede producir el Señor a la buena, o te puede producir el querer a la fuerza, pero te va a producir el querer como el hacer. Oye, cuando Jonás lo vomitó la ballena, hermanos, estaba agradecido que salió Jonás por la boca y no por otro lado. ¿Entendió? Que salió del vientre del pez por la boca y no por el aparato digestivo. Lo podría haber, hermano, digerido, muerto, fertilizante para el mar. Dios lo libró. ¿Tú crees que no estaba agradecido Jonás? Ahí sí se fue a predicar. Dios produce el querer como el hacer. ¿Te lo puede producir, hermanos? ¿Te puede el Señor producir el querer? Hermanos, cuando tú eres obediente y el Señor produce el querer, y si eres obediente también te lo produce. A la disciplina, a la fuerza, pero Dios va a producir el querer. Ahí sí ya quería. Es como mucha gente, hermano, no se para a la iglesia a alabar a Dios, a glorificar a Dios. No te preocupes, mijito, Dios te va a ayudar. Aleluya. Y te viene la prueba. ¡Ay, Señor! ¿Qué prueba? Te viene el castigo. Hay cosas que son pruebas, otras cosas son castigos. Ahí sí vas a querer venir a la iglesia. Ahí sí vas a querer que el pastor ore por ti. Ahí sí vas a querer que los hermanos oren. Ahí sí vas a decir, ¡ay, hermano! Ayúdeme a orar. ¡Ay, hermano! Voy a la iglesia. ¡Ay, me arrepiento! Ve a las cárceles. Todo el mundo están arrepentidos. Ay, yo he ido a predicar en las cárceles, hermano. Esos muchachos cantan tan bonito. ¿Y quién vive? ¡Cristo! ¡Y es su nombre! ¡Gloria! Ya están, hermano, la cárcel, todo el mundo se convierte. En el hospital, todo el mundo se convierte. Pero qué triste es que cuando estás bendecido, prosperado, nos olvidamos. Hermano, tú tienes que decirle, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Ayúdame. Bueno, hermanos, esto es lo que dice el salmo que leímos. En este salmo hay 2 bienaventuranzas. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y la otra es, bienaventurado el hombre que tiene en ti
sus fuerzas. Hermano, es que Dios es el que produce el querer como el hacer. Ahora, hay quienes quieren, pero no pueden. Tú sabes que hay gente que quiere, pero no puede. Hay gente que quiere dejar el vicio, pero no puede. Y hay quienes ni quieren ni pueden. Pero hay quienes quieren, pero no pueden. Y se van a los alcohólicos anónimos. Y se van a los estos y al tratamiento esto y el otro. Y el programa de 12 pasos y esto y el otro. No pueden. Salen de ahí y vuelven y peor. Pero hermano, Cristo produce el querer y el poder. Porque Dios es el que vosotros produce el querer como el hacer. Por su buena voluntad. Aquí hay dos bienaventurados en el Salmo 84. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Selah. ¿Qué quiere decir? Pausa para meditar. Y después dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Hermano, ¿cómo? El bienaventurado el hombre dice que tiene en ti, o sea, en el Señor, sus fuerzas. Sí, hermano, porque si tú tienes tus fuerzas en el Señor, tú vas a poder vencer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Tú vas a poder hacer cosas preciosas, no tú, el Señor a través de ti. Cuando yo era niño, mi papá fue a predicar. Vivíamos en México, en la capital. Y mi papá fue a predicar al estado de California. Y por allá conoció a un hermano con un testimonio muy tremendo. El hermano, se me olvida el apellido, hermanos. Creo que Carballo se apellidaba el hermano, no recuerdo muy bien. Pero eso es el testimonio, se me grabó la historia. Dice: hermano, cuando yo era niño, a mi papá lo mataron casi enfrente de mí. Él era de allá de Durango, de Chihuahua, de esos estados del norte. Dice: yo me di cuenta porque mi papá, había alguien que era un enemigo de él y no lo quería. Y mientras mi papá estaba en el campo ahí corrigiendo una necesidad fisiológica, vino este hombre, lo agarró descuidado y lo mató. Yo lo vi, yo fui, me escondí, corrí. Pero yo juré en la tumba de mi padre que iba a crecer y que iba a matar a ese miserable que había matado a mi padre. Él era un niño como de 7 años. Y se hizo hombre, hermanos. Se hizo hombre, creció. Y cuando ya fue un hombre hecho y derecho, buscaban todas partes. Se vino para acá, para Estados Unidos. Pero siempre andaba buscando en su pueblo, cuando podía venir para México, cuando yo podía ir a México, perdón. Él andaba buscando al asesino de su padre porque lo iba a matar. ¿Qué hermano? Matar a su padre enfrente de él, un niño. Y yo creo que quería mucho a su padre porque el juramento que hizo, que juró en la tumba de su padre: papá, yo voy a crecer y voy a matar a este miserable. Y quién sabe cuántas más cosas le diría, insultando al asesino de su padre. Pero nunca lo encontró, hermanos. Y de repente alguien le habla de Cristo. Aleluya. Y se convierte a Cristo. Pero cuando se convierte, y yo creo que se iba a bautizar o se había convertido, dice: hermanos, tengo un problema. Y les platicó el asunto. Cuando yo era niño, enfrente de mí alguien mató a mi papá, y yo juré en la tumba de mi padre que lo iba a matar. ¿Qué hago ahora? No, hermano, ahora tienes que perdonar. Ahora tienes que entender que el Señor dice: mía es la venganza. Ahora tienes tú que perdonar. El Señor mostró el ejemplo a los que lo estaban ahí en la cruz, insultando al Señor, y los que lo crucificaron. Y el Señor oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor en nuestro ejemplo: ahora tienes que perdonar. No os venguéis vosotros mismos, dice la palabra de Dios. Dad lugar a la ira, mía es la venganza, dice el Señor. Tienes que perdonar. Está bien, hermano.
Se bautizó y andaba, hermano, bien cristiano, bien contento, porque esa amargura, ese odio, lo había quitado Cristo. Y como dice el canto viejito, solo Dios hace al hombre feliz. Aleluya. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Andaba feliz el hermano. Un día fue para su pueblo, allá por Chihuahua, por Durango. Hacía mucho frío, hermanos amados. No me recuerdo si dice mi papá que hasta estaba casi nevando o no. Estaba un friazo tremendo allá por Durango, por Chihuahua, por eso. Por donde era, no me acuerdo de dónde era bien, hermano, pero era de unos estados del norte. Hacía mucho frío. Andaba el hermano con su jorongo, el hermano. De repente va a salir de algún lugar y se encuentra al hombre malo, perverso, maligno, al asesino que había matado a su papá. Lo reconoció, hermanos, porque nunca se le olvidó su rostro, hermanos. Es cierto, hermano. Mira, yo soy bien malo para los rostros y para los nombres. Yo, estoy con tantos hermanos. Yo se me olvidan los nombres, hermano, y se me olvidan los rostros. Pero hay dos rostros que nunca se me olvidan, hermano. Yo si los veo, los reconozco y aquí los tengo grabados. Cuando nos secuestraron a mi papá y a mí, los dos hombres que nos secuestraron, los tengo aquí grabados, hermano. No se me olvidan esos hombres. Yo se los veo, lo reconozco. Yo no soy bueno para dibujar, pero lo podría dibujar. Aquí lo tengo. Si pudiera dibujar bien, ¿verdad? Aquí lo tengo el rostro, los dos. A él no se le olvidó el rostro. Y le dice, ¿qué tal? ¿Tú eres fulano de tal? Sí, yo soy fulano de tal. Pues yo soy fulano de tal, José Carballo, creo que se llamaba el hermano, o algo así. Y empezó a temblar el hombre, empezó a temblar. Y estaba viejo, estaba mirando a todos lados. Dice, yo juré que te iba a matar porque tú mataste a mi padre. No, hombre, peor, hermano, empezó a temblar el viejo. Y empezó a temblar. Y le dice, pero te quiero decir que Cristo me cambió. Y ahora yo te perdono. Y estaba temblando el hombre. Y dice, yo no sé si temblaba de frío o de miedo. Agarró su gorongo. ¿Sabe lo que es un gorongo? Es como una cobija que se atraviesan aquí y allá en México. Se la quitó y se la puso. Ten, tápate. Pero ahora yo no cargo armas. Ahora la única arma que cargo, sacó su Biblia, su Nuevo Testamento de la bolsa. Ten, te la regalo. Arrepiéntete, Cristo te ama. Dios te quiere perdonar. Yo ya te perdoné, pero Dios te quiere perdonar. Arrepiéntete. Le habló, le entregó el mensaje de salvación. No recuerdo, no sé, no me dijo mi papá si se convirtió o no. Yo no sé, estaba temblando el hombre, temblando. Decía el hermano, yo no sé si de frío o de miedo. Yo creo que más de miedo que de frío. Y se fue el hermano. Oye, ¿quién hace eso? Solo Dios hace al hombre feliz. Cristo cambia, pero tú no lo puedes hacer en tus fuerzas. Por eso dice el Salmo, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Tú no puedes resistir la tentación con tus fuerzas. Hermano, el diablo sabe cómo tentarte. Yo dije, estaba predicando hace unos días con unos hermanos americanos allá por allá por la ciudad de Corpus Christi. Y yo les dije a los hermanos, el diablo sabe cómo tentarte. Bien, él no te va a tentar con algo que no es tentación para ti. A mí me pueden poner, hermanos, un millar de cajas de tequila enfrente de mí y no te voy a abrir ni una. Me voy a poner aquí una tonelada de marihuana y no te voy a fumar ningún cigarro de marihuana. No es tentación eso para mí. Marihuana, pasto quemado. Hermano, me pueden poner un coñac ahí, yo no sé. No es tentación. Me pueden poner, hermanos, $1,000,000 ahí, ten ahí. Y no voy a agarrarte ni un centavo. No me estoy alabando, hermano. Es que no es, yo no te voy a robar. Ese no es mi lado que el diablo me ha tentado. Yo me he encontrado dinero y se lo devuelvo a la gente. Me encontré una vez allá en el trabajo, me encontré una cartera que traía mucho dinero.
¿Cómo sabe, hermano? Porque lo conté. Te lo conté. Ay, no es pecado ser curioso. Pero yo más andaba buscando la licencia de quién era esa cartera. Y la vi y dije, es del conserje, del janitor, del barrenderito. Traía 1,600 o 1,800 dólares. 1,600 o 1,800, una de dos. Como 1,600 creo. Le dije, ¡hey! ¿Dónde está tu cartera? Lo fui. Mira, me encontré tu cartera. Ahí está el dinero. Mira, no le quité ni un centavo, hermanos. Hermano, no vas a creer, una semana después o 2 semanas después, voy otra vez allá al baño, ahí donde trabajaba, que me encuentro otra vez la misma cartera, hermano, la misma, en el mismo lugar. Oíste, hermano, yo no sé qué. Esta vez traía 800 dólares, también lo conté y vi la licencia, era del mismo. Y esta vez me enojé, hermano. Le dije, hey, ¿dónde está tu cartera? Ay, mi cartera. Y dije, mira, dale gracias a Dios que me la encontré. Yo otro no te lo hubiera regresado. Ten. Ay, gracias, hermano. Estaba yo ahorrando dinerito para hacer mi negocio de barbería, de cortar pelo, de barbero, de peluquero. Gracias. Le dije, pues dale gracias a Dios que yo me la encontré. Otro no te lo regresa. Aleluya. Hermano, pero unas 2 semanas después, ¿qué crees que me pasó a mí? Fui al banco, no al banco, en la máquina de ATM, metí la tarjeta para sacar dinero y yo, quién sabe que estaba distraído, me fui y dejé la tarjeta adentro y la cuenta abierta, a todo adentro. No había mucho, hermanos, pero cualquiera podría haber llegado y robarse siquiera unos 200, 300 dólares. ¿Y crees qué pasó? Que el siguiente cliente que estaba en el carro, que yo no lo vi, era un hermano en Cristo que trabajaba ahí donde yo trabajaba también, en el centro de comunicaciones allá en Luisiana. Y cuando yo me fui, entró y yo creo que me reconoció que me había ido, pero no me habló ni nada, nomás que a la mera hora yo creo que me reconoció, no sé, y que ve la tarjeta y ve todo, cerró la cuenta, agarró la tarjeta, cerró todo. Y en el trabajo me dice, hey, se te olvidó tu tarjeta ATM en la máquina de ATM. Y ay, hermano, ay, sí, de veras yo la tengo, me busqué, no la tengo. Ve a mi casa tal día, ahí te la guardé, ahí te la tengo. Ay, hermano, agradecido también. Para él y para mí no era tentación robar dinero. Para mí no era tentación. Pero hay otras cosas que sí son tentación. Y con eso, y para ti, hay otras cosas que sí son tentación también. Y el diablo sabe, mi hijito lindo, y con eso sí te va a tentar. Y tú tienes que estar bien humillado delante de Cristo y clamando a Dios, velad y orad para que no entréis en tentación. A su nombre sea la gloria. No te va a tentar el diablo con cosas hay que no. Ay, hermanos, te presenta el pecado como un plato sabroso. A mí andaba yo predicando en la sierra, hermanos, por allá por San Luis Potosí, y me dieron una comida a los hermanitos que, ¿sabe? Una cosa que se llama el zacahuil. ¿Conoces lo que es el zacahuil? Sí. Bueno, es un tamal gigante, ¿verdad, hermano? Un tamal gigante, así, que pesa, yo no sé, 70, 60 libras, así grandote, y lo parten en pedacitos así los hermanos y se lo comen. Pero ese famoso zacahuil que me dieron, hermanos, era de puerco y echaba a perder, se les echó a perder la carne, hermano, porque olía a perro muerto, con perdón, no voy a decir dónde fue la conversación, para que no se ofenda a nadie, ¿verdad? Pero la verdad, hermanos, yo casi no como mucho el puerco, me lo como para no ofender a los hermanos, pero así que digan, ay, qué sabroso el puerco. Pues cada quien tiene sus gustos, pues, hombre, pero todo lo que crió es bueno y nada hay que desechar si se toma con acción de gracias, dice la palabra de Dios. Así que todo va para adentro, pero hay cosas que te gustan más. Pero hermano, el famoso zacahuil estaba pestoso, se le echó a perder, no lo pusieron en el refrigerador, volía a perro muerto, hermano. Ay, hermanos. Y si no te lo comes, se ofenden los hermanos. Y yo como cuido, hermanos, me comí la masita, haciéndole un poquito al lado la carne apestosa. Ay, hermano. Yo te aseguro, hermano, que el diablo no me va a tentar. Si estuviera yo en un ayuno, ay, cómete un zacahuil, Danielito. Eso no va a ser, eso no es tentación. Pero hay cosas
Que tú estás en un ayuno y a veces el diablo te hace una tentación de algo sabroso que te guste. Yo no sé, unos frijolitos ahí negros, sabes, con su chilito y sus tortillas. Algo, yo no sé, hermanos. Yo soy frijolero. Me gusta el frijol. Un arrocito, un huevito, algo, no sé. Así el diablo te va a tentar con lo que sabe que te va a tentar. Algunas personas, hermano, son muy grandes personas, pero son muy sentidas. Ese es su lado, ¿verdad? No les hagas un desprecio porque jamás te vuelven a hablar, hermano. Hermano, hay que perdonar. Ay, fulano no me saludó. ¿Y qué sabes tú si el pobre andaba teniendo un problema o no te vio? A veces uno no ve a la gente, hermanos. A mí me ha pasado que anda alguien está así saludando aquí, yo estoy aquí, me brincan a mí y bueno, a lo mejor estaban distraídos o no me vieron, no lo sé, no hago culto, yo no sé. No te aflijas, ni te ofendas, ni te agüites, ni te agotes. Pero si el diablo sabe que tú eres fácil de ofender, mira, pobrecito de ti, los hermanos no te quieren, te desprecian mucho. ¿Verdad que sí, diablo? Sí, mira nomás. Y tú eres un alma, pero una alma tremenda, tienes un corazón grande. No, pues sí, no. Y eres muy sincero, no, pues sí. Tú le crees al diablo, el diablo te está encontrando, hermano. Ya no vas a esa iglesia, son muy hipócritas los hermanos. No, pues sí. ¿Y tú qué le crees al diablo, hermano? Vente a glorificar a Cristo. No venimos por el hombre, por la hermana, por el hermano, venimos a alabar a Cristo. Claro que sí, hermano. Hay que amar a los hermanos también y perdonar. Pero tú y yo no podemos con nuestra propia fuerza. Tienes que decir, Señor, yo no puedo. Dame tú tus fuerzas, Señor. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Qué va a pasar? Atravesando el valle de lágrimas. Oye, no dice quedándose a medias en el valle de lágrimas. Mira cómo dice Salmo 84. Atravesando el valle de lágrimas. Oye, ¿cuál es el valle de lágrimas? El mundo es un valle de lágrimas. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En el mundo tendréis aflicción. Ay, hermano. Yo tanto que he puesto, y es cierto lo que yo te digo, hermano. Yo he puesto mucho de ejemplo las pruebas, aflicciones que ha tenido nuestro hermano pastor. Tremendas. Y sin embargo, hermanos, sigue adelante. Hermano, fíjate. El mundo es un valle de lágrimas. Pero no dice quedándose atascado en el valle de lágrimas. Dice, fíjate cómo dice, versículo 6, atravesando, Salmo 84, 6, atravesando el valle de lágrimas. Lo cambian en fuente. Oh, el problema te va a ser una bendición. Hermano, el problema no es el problema. El problema es lo que hacemos del problema. Eso sí es el problema. El problema no es el problema. El problema es una oportunidad que lo puedes cambiar en bendición. Hermano, no le permitas, hermano, al diablo que te robe tu bendición. Mira, hermano, yo te quiero decir, cada oportunidad que el Señor nos permite pasar de pruebas, de luchas, de aflicciones, va a ser para su gloria. Mira, fíjate lo que pasó. Los israelitas, cuando estaban afligidos por el mar, que no iban a poder huir de los egipcios, porque el mar estaba ahí, ¿qué hizo Dios? Se los abrió. Y ese mar del cual le tenían miedo fue el mismo mar que usó Dios para ahogar a los egipcios. Cuando entraron al medio del mar y querían ellos también pasar, dijo Dios, no, yo se los abrí a mis hijos, a ustedes no. Y lo cerró. Sea bendito el nombre del Señor. Su nombre sea la gloria y la honra. Quiero decir, hermano, los hermanos de José que quisieron matarlo fueron los mismos que Dios usó para llevarlo a Egipto.
La mujer malvada, perversa, maligna que acusó a José de que la quería violar, fue la misma que Dios usó para mandarlo a la cárcel. ¿Y por qué a la cárcel? Porque en la cárcel iba a conocer al copero del rey, que también iba a estar en la cárcel. Y cuando él interpretó el sueño apropiadamente a él y al panadero del rey, y se dio cuenta el copero que tal y como él había dicho, los sueños se habían cumplido, dijo: este hombre tiene don de Dios. Al panadero, hermanos, fue muerto y el copero fue restituido a su posición original. Fíjate, Dios lo usó. Hermanos, esos hermanos es malos, esa mujer mala, Dios lo usó para un día José estar en el palacio, segundo del faraón, primer ministro de Egipto. ¿Qué tal? ¡Ay, qué casualidad! No, hermano, no es casualidad. Todo. Y mira a Moisés. El faraón estaba: los hijos de los israelitas están multiplicando mucho, los niños varones, mátenos, y las niñas, déjenlas vivas. Pues sí, el varón es el que carga la simiente, y el diablo no quería que se reprodujera el pueblo del cual vendría un día el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Dios, hermanos, hermano, a Dios no le llega nada de sorpresa. Y estaban matando a los niños y echándolos al río, porque eso fue lo que dijo el faraón: echándolos al río. Oye, hermano, yo creo que bueno, yo creo firmemente, hermanos, sin lugar a dudas, que no se esperaba. Yo lo creo sin lugar a dudas, el diablo no se esperaba lo que Dios iba a hacer. ¡Tiren al río los niños! ¿Y sabe qué pasó? Los padres de Moisés tuvieron a Moisés, lo tuvieron 3 meses, no lo pudieron ocultar, y no pudiendo ocultarlo, hermanos, llegaron a una decisión tremenda. Y ¿qué pasó, hermanos? ¿A dónde fue a dar Moisés? Fue a dar al río. Pero, hermanos, yo me imagino, hermanos, yo me imagino como Dios diciéndole al diablo: ok, diablo, tú estás diciendo que ese faraón, que los echen al río, que los echen al río. Te voy a dar chance, te voy a dar ventaja. Vamos a echar a Moisés al río. Y lo echaron al río, pero con una arquilla, aleluya, de junco, aleluya. Y en ese mismo río, ¿a dónde fue a dar Moisés, hermanos? A ser encontrado por la hija de Faraón, que lo adoptó. Y del río pasó al palacio. Y del palacio, hermanos, Dios lo llamó al desierto, aleluya. Bueno, todos conocen. Y después otra vez al decirle a Faraón: Jehová dice así: deja ir a mi pueblo. Hermano, el mismo río que estaba siendo instrumento de muerte para los niños hebreos fue el mismo río que llevó a Moisés con la hija de Faraón. Todo está en las manos de Dios. Aleluya. A su nombre, quien vive. Dale gracias a Dios en las pruebas, en las luchas, en las dificultades. Dale gracias. Todos los niños echados al río. Pues también vamos a echar a Moisés al río. Pero no estás solo, Moisés. Dios está contigo. Ahí traía su barquilla de juncos y fue a dar. ¿Quién crees que le movió el corazón a la hija de Faraón? Dios. ¿Por qué Dios hizo que la hija de Faraón no tuviera hijo? Porque no tenía hijo la hija de Faraón. Por eso mismo, porque Dios la tenía a alguien. Todo está en sus manos benditas. Y luego fíjate lo que pasó, hermano. Y luego la hermana de
Moisés estaba viendo todo por ahí. Y cuando vio que la hija de Faraón agarró al niño, el que estaba llorando, lo sacó del arca de junco. Era como una arquilla de junco, hermano. Era una arquilla de junco, era como un barquito ahí, hermano, flotando. Y lo sacó y dijo: de los hijos de los hebreos es este. Y la hermana de Moisés estaba ahí, ya más grandecita, ¿verdad? Viendo ahí, se acerca a la hija de Faraón y dice: ¿quieres que te consiga una nodriza de los hebreos para que te críe al niño? Y dice: fíjate que sí, me parece muy bien. Fíjate que sí, tráela. ¿Y a qué nodriza crees que le trajo, hermano? A la mera mamá. Es su mera mamá. Su mera madrecita. Y le dijo: cuídame a este niño y yo te lo voy a pagar. Ándale, ahora. Oye, ella entregó su niño a Dios, lo tiró al río con fe que Dios le iba a guardar, y Dios se lo regresó. Y se lo regresó. Y con buen cheque del gobierno de los egiptos, náteres de Egipto. Y con buenas estampillas también. Bueno, no había estampillas en ese tiempo, pero le pagaron. A su nombre. Ahora, quien quería matar a Moisés: cálmate, muchachito, este es el hijo de la hija del faraón. Cálmate. O como dicen en Centroamérica: cálmate. Estate quieto. O como decimos en México: calmantes montes. Este es el hijo de la hija de Faraón. Y bien pagada. Y con buen cheque del gobierno, pagándole por criar a su propio hijo, hermano. Oye, que el gobierno te pagara por criar a tus hijos, hermano. Estaría bueno, ¿verdad? Pues así no lo hacen aquí. Pero Dios lo hizo con Moisés. Lo que tú le das a Dios, Dios te lo regresará para su gloria. ¿Pero qué hizo la mamá de Moisés? ¿Cómo se llamaba, hermano, la mamá de Moisés? Esos hermanos que leen. Jocabed se lo entregó al Señor. Déjale tu prueba, tu lucha al Señor. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Déjale tu carga al Señor. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambia de fuente. Mira, Dios le cambió el valle de fuente a Jocabed, a José, mis hermanos, a los israelitas. Les abrió el mar. Dios le cambiará esa tristeza en gozo, esa batalla en victoria, esa aflicción en alegría. Esa lluvia te la va a cambiar, hermano. Esa tormenta te la va a cambiar en un arco iris. Esa cruz un día te la va a cambiar en una corona. Si no vale del Señor, yo quiero que tú me fortalezcas. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Vamos a orar.